En este video vamos a hablar sobre lo que es la configuración del protocolo de DHCP desde un router. Ahora, vamos a utilizar lo que sería esta topología, utilizando dos routers o dos redes externas, y vamos a configurar el DHCP en un solo router. La configuración del DHCP puede ser en ambos routers, uno para cada red, o bien en un solo router, y desde un solo router se administra o se controla todo lo que sería la configuración del mismo. Ahora, recordemos que el protocolo de DHCP es un protocolo para asignar direcciones de maneras dinámicas. La idea es de que usted no tenga que ir computadora por computadora o equipo por equipo asignando una dirección IP. Lo primero que vamos a ver es que, o que tenemos que saber es que ya tenemos asignado todo lo que son las direcciones IPs a las interfaces de los routers. No se tiene asignado ninguna dirección IP a lo que son computadoras. Para asignar una dirección IP, para crear lo que sería el protocolo del DHCP desde el router son unos comandos muy sencillos. Lo que tenemos que tener en cuenta sería el subneteo correspondiente para cada una de las redes. Vamos a realizar la configuración del DHCP desde el router número 12. El router número 12 va a ser el encargado de dar DHCP a las dos redes. Ahora vamos a entrar lo que sería al router número 12 y vamos a ingresar hasta el área de configuración. Dentro del área de configuración, los primeros comandos que debemos utilizar para crear nuestro DHCP va a ser IP DHCP exclude address. El exclude address es para excluir algunas direcciones IPs para nosotros asignarlas de manera manual y para tener control de esas direcciones, para que a los equipos que se les asigna de manera manual nunca se les modifique la dirección IP y nosotros poder tener acceso siempre a esa misma dirección. ¿Con qué fin se hace? Se excluye y se le asigna una dirección IP estática para control. Un ejemplo, una cámara no es recomendable que cada cierto tiempo esté cambiando su dirección IP. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vayamos a accesar a esa cámara y si cambia la dirección IP, ya tenemos que ir al equipo o a varios equipos a revisar cuál es la dirección IP que tiene esa cámara para poder volver a configurarla. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se excluyen cierta cantidad de direcciones. ¿Para qué? Para que esas direcciones que excluimos los usemos en equipos que tenemos que tener siempre controlados, y esos equipos serían los que se configurarían una dirección IP manual. Ahora, ¿cómo se excluye? Muy sencillo. Se coloca el IP de DHCP exclude address y se agrega la dirección IP que queremos excluir. De esta manera he excluido la dirección 192.168.0.1. Yo puedo excluir un rango específico. Es decir, ok, voy a excluir 10 direcciones, 20 direcciones. Y para excluirlo yo utilizo la siguiente manera. IP de DHCP exclude address. Recuerden, si ustedes en algún momento se les olvida algún comando, podemos poner el símbolo de pregunta y él nos va a indicar qué es lo que debemos colocar. En este caso nos dice que debemos colocar una dirección IP. Entonces digamos, yo quiero excluir la dirección 192.168.0.2 y quiero excluir varias direcciones. Digamos, quiero excluir 10 direcciones. Entonces yo le voy a decir en dónde va a empezar y en dónde va a terminar. Entonces, aquí le estoy diciendo que me excluya desde esta dirección hasta esta dirección. O sea, me está excluyendo de la 0.2 a la 0.12. Esas direcciones no se las va a asignar a ningún equipo que solicite DHCP. O sea, van a estar reservadas para que usted de forma manual vaya y las asigne a un equipo que usted necesite tener siempre controlado por medio de dirección IP. Le damos un enter y listo. Segundo comando va a ser crear el pool. Entonces decimos IP DHCP pool y tenemos que crear un nombre para el pool. Entonces vamos a crear LAN 1. Okay. En el momento que le damos enter ya creamos un pool de direcciones IPs.
y cuando le damos enter, vea que estamos entrando a la configuración del DHCP. Ya estando acá, vamos a configurar las propiedades de ese pool. Primero vamos a agregar la red sobre la cual va a trabajar y sobre la cual va a asignar direcciones IP. Entonces le tenemos que decir que nuestra red va a ser la 192.198.0.0. ¿Cuál va a ser su máscara? Su máscara va a ser 255.255.255.0. ¿Okay? Con este comando ya le dijimos al pool de la LAN 1 que él va a trabajar sobre la red 192.168.0.0 con una máscara 255.255.255.0. ¿Qué va a hacer acá? Él sabe que él puede asignar 254 direcciones IP, pero a la hora que yo le excluí, entonces él va a restar estas direcciones IP. Van aquí también excluí otra. Recuerde que lo que yo excluyo, yo puedo excluir en varias líneas, no hay ningún problema. Entonces aquí me excluyó esta dirección y aquí me excluyó otras direcciones. Entonces el pool va a saber que puede asignar direcciones IP de este rango, pero no puede asignar las que yo ya excluí. Después de que he asignado eso, tengo que indicarle cuál va a ser nuestra puerta de enlace predeterminada. El comando default router. Por medio del default router yo le voy a decir cuál es esa puerta de enlace predeterminada. Recuerde que la puerta de enlace predeterminada normalmente la configuramos en lo que serían las interfaces gigas o las interfaces fast Ethernet que se comunican con nuestra red LAN. Entonces vamos a decirle que le agregamos la primera, porque esa fue la primera que se le agregó a la topología que ya teníamos configurada. Era la punto 1 y se le da un enter. Listo. Con solo este comando ya el router sabe que esta va a ser nuestra puerta enlace predeterminada. Entonces cuando alguien vaya a pedirle una dirección IP y provenga de esa puerta enlace predeterminada, él va a saber que tiene que asignarle una dirección IP de este rango. Después tenemos que asignar el DNS server. Recordemos la función del DNS server, que es el encargado de hacer las traducciones de nombres de dominios. Si nosotros tenemos configurado un DNS server dentro de nuestra red, lo asignamos. Si no tenemos configurado un DNS server en nuestra red, tenemos que asignarle un DNS server público de nuestro proveedor de servicios, de Google, etc. Vamos a usar en este caso el de Google por medio de referencia nada más. Y por último, si tuviéramos en nuestra empresa un dominio, acá se le agrega el dominio, pero si no se tiene, no se agrega. Salimos y listo. Ya con eso ya configuramos nuestro pool de direcciones. Ahora, cuando la PC13 vaya a solicitar una dirección IP a un servidor de DHCP, el router le va a tener que generar o responder esa solicitud. Entonces yo vengo a la computadora, recuerde que abrimos la computadora, vamos a la opción de dame un momentico, estamos en el router, vamos a la computadora. Desde la computadora vamos a ir a la opción de desktop, a la pestaña, luego a la opción de IP configuración y vamos a habilitar la opción de DHCP. Él tiene que hacer la solicitud y le deben responder la solicitud, y él, como ya les había explicado cómo era que él entendía, recuerde que él va y dice, ok, a mí me están solicitando una dirección IP y esa dirección IP proviene de una puerta enlace predeterminada o de una interfaz configurada por esta dirección IP. Entonces yo le voy a volver una dirección IP que ya tenía configurada dentro de un rango. Nos asignó la dirección IP, nos asignó la máscara de red, nos asignó el default router o el default gateway y nos asignó el DNS server. Ya con solo esto ya tenemos configurado lo que sería el DHCP en un router. Ahora, ¿cómo hago yo para que una red externa a la hora que se solicita una dirección IP vaya hasta el router 12? O sea, la red que está en el router 13, ¿cómo hace para ir hasta el router 12? Es muy sencillo. Primero vamos a ir al router 12 y vamos a realizar la configuración del otro pool de direcciones.
Entonces, primero que voy a hacer es excluir las direcciones IPs que debemos reservar en el otro rango. En el otro rango, digámosle que no ocupo reservar ninguna, pero ya tengo asignada la de puerta enlace predeterminada. Entonces voy a decirle que me excluya esa del direccionamiento IP. Ahora, después de eso tenemos que decir IP de DHCP, pool y el nombre del pool. Vamos a configurarlo como la LAN 2. Luego tenemos que volver a configurar la red. Y tenemos que especificarle cuál es la red de esa LAN 2. Y era 172.16.00 y su máscara de 255.255.0. Tenemos que indicarle cuál va a ser su default router y tenemos que decirle que era la 172.16.0.1. Recuerden que yo ya tenía configurado lo que era la topología. Lo único que debía configurar era lo que era el DHCP. Esta dirección IP era la que yo tengo asignada a la giga 00 del router 13. Por último vamos a asignar el DNS. Vamos a decirle que va a ser el 8.8.8 y listo, exit. Ahora, ¿qué pasa cuando la computadora 14 realiza la solicitud de un DHCP? Vea lo que va a pasar. Dice que el DHCP dio error, pero que él obtuvo la dirección IP a partir de APIPA. Recordemos que APIPA es un protocolo que utiliza para asignar una dirección IP para navegar dentro de nuestra misma red LAN. Ahora, ¿cómo solucionamos ese problema? Es muy sencillo. Ingresamos al router 13 y dentro del router 13 vamos a ir hasta la interfaz en donde se encuentra configurada lo que sería la puerta enlace predeterminada de nuestra red LAN. O sea, vamos a ir a la interfaz esta que está acá, que sería la giga 00, y vamos a ponerle un comando que se llama el IP helper address. El comando IP helper address lo que hace es que cuando una computadora, algún equipo de nuestra red LAN, llega a hacer una solicitud de una dirección IP, él va a redirigir ese paquete hasta donde nosotros le indiquemos. Entonces, vamos a ir al router 13, vamos a ingresar a la interfaz. La interfaz era la interface giga 00 y le vamos a poner el comando IP helper address y le vamos a indicar a dónde tenemos que ir a hacer la solicitud del DHCP. Y nosotros tenemos que ir a hacer la solicitud a este servidor, pero al servidor, al router. Pero al router, recordemos que al router en sí no le ponemos una dirección IP. Las direcciones IP se las asignamos a las interfaces. Entonces, ¿cuál dirección debo yo ponerle al helper address para que me indique, para que vaya a hacer la solicitud del DHCP? Yo puedo colocarle cualquiera de las direcciones IPs que tiene configurada nuestras interfaces. Entonces, la interfaz que está conectada en la serial 0000 tiene la 10.0.0.1. La interfaz que está conectada en la giga 000 tiene la dirección IP 192.168.0.1. Ahora, yo puedo asignar cualquiera de las dos direcciones IPs a lo que sería el helper address. Entonces vamos a asignarle la dirección IP al helper address de la interfaz serial. Entonces yo le voy a decir que cuando ocupe una dirección IP vaya a la dirección 10.0.0.1 a hacer la solicitud. Ya con esto, cuando la computadora, la PC14, haga una solicitud de DHCP, automáticamente el router 13 va a redirigir la solicitud hasta el router 12 y vamos a hacer la solicitud del mismo. Abrimos la PC14
y automáticamente vean que ya, ya recibió la configuración de DHCP. Recordemos que nosotros le habíamos activado lo que era el DHCP y nos había dado un error. Ahora que ya existe el protocolo de DHCP configurado, vea que él automáticamente ya recibió la configuración. Ya recibió la configuración del IP address, ya recibió las máscaras de subred, el default gateway y su DNS server. Eso sería lo que sería la configuración del DHCP desde un router.